Tenemos al señor Alberto Fernández Ochoa. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo estás? Sos evangélico, me decías. Sí, soy gracias por la gracia de Dios, soy de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, DASAM Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. ¿Sabés que mucha gente me habló de esta iglesia a la luz del mundo de México? Pero no, la verdad es que nunca me interioricé quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, por qué es que son tan controversiales. Contame un poquito de qué se trata esta iglesia a luz del mundo. Bueno, la controversia es porque en nuestra iglesia, nuestro líder espiritual, internacionalmente hablando, él es para nosotros, es un verdadero y auténtico apóstol de Jesucristo, puesto por nuestro Señor Jesucristo para dirigir a su verdadera iglesia, que somos nosotros, la luz del mundo. Ah, mira. Y probablemente por eso es la controversia, ¿no? Y también por algunas otras formas de doctrina que él nos ha enseñado conforme a la enseñanza de Jesucristo, y es muy polémico el asunto con nuestra iglesia. Ok, o sea, fuera de broma te digo esto, me estoy amaneciendo, no lo sabía. O sea que el líder de ustedes es un apóstol clase A al nivel de apóstol Pedro y Pablo. Exacto. Ok, y él es el fundador de la Iglesia Luz del Mundo. No, la enseñanza nuestra es que el fundador es Cristo. Ok. Pero Cristo escoge a sus apóstoles para que ellos dirijan su iglesia. Ok, bien. ¿Y cuándo surge esta iglesia? Me vas a decir en el siglo I, pero ahora, en estos tiempos, ¿cuándo surge esta iglesia? Ok, bueno, después de la muerte del último apóstol, que se considera que es el apóstol Juan, ajá, pasaron bastantes años hasta que llegó el año de 1926. Una banda pasó. Dios le llama. Sí. Pará, pasó un montón, pero pasaron 20 siglos. Exactamente, sí. Ok. Sí, porque históricamente, si buscamos conforme a la historia o bíblicamente, no encontramos a ningún otro apóstol en esos siglos. No hay ningún otro apóstol que Dios haya levantado en esos siglos. ¿Y en el 1926 qué pasó, hermano? En el año de 1926, nuevamente Dios voltea a ver a la tierra y llama a nuestro hermano Eusebio Joaquín, a quien después le cambia el nombre a Aarón Joaquín y lo manda para hacer la restauración de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Ok, la iglesia necesitaba ser restaurada y lo llamó a este apóstol Joaquín, lo llamó a hacer ese trabajo. Sí, Joaquín González. Ok, este Joaquín González se convierte en apóstol, el apóstol Aarón. Sí, lo manda como apóstol. Ok, a restaurar a la iglesia. ¿Por qué necesitaba ser restaurada la iglesia en el 1926, Titán? Sí, fue una restauración porque el evangelio había sido destruido, había sido completamente cambiado. Claro. Ya nadie predicaba realmente la verdad, entonces por eso es que Dios nuevamente llama a la restauración de la iglesia y del evangelio. ¿Y cuándo es que fue corrompida la iglesia que ya nadie predicaba la verdad? ¿En qué momento pasa eso? Bueno, si lo vemos bíblicamente, el apóstol Pablo dijo muy claramente que después de su partida iban a entrar lobos rapaces y iban a devorar el rebaño. Entonces, desde el momento que deja de existir un apóstol de Jesucristo, porque ellos son los que tienen la verdad, según lo que nos dice el Señor Jesucristo en San Juan 17, donde el mismo Señor Jesucristo en toda esa oración que él hace, dice que la verdad que él tenía se la entrega a ellos, y ellos, al momento de predicarla, las personas se convierten a él, como dice San Juan 17:20, porque no solamente pido por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ya que ellos tienen la verdad conforme a la revelación que reciben de Cristo. Entonces, al morir o al dejar de existir un apóstol, ahí es donde entra el momento de la corrupción. De la iniquidad y de los lobos que iban a devorar el rebaño. Ok, para, te hago una pregunta, pura ignorancia de mi parte, de verdad. ¿Ustedes usan la misma Reina Valera 1960 o usan otras versiones? Usamos todas las versiones, católica, Jehová, Reina Valera. ¿Y creen que la Biblia es la palabra de Dios? Creemos que la Biblia es el testimonio de los hechos que hizo Dios a través de su pueblo, a través de Cristo y de sus apóstoles. ¿Pero no que es la palabra de Dios?
La palabra de Dios, según lo que dice la misma Biblia, está en la boca de sus siervos, los enviados, los apóstoles. Ok. O sea, ustedes creen que este es un documento, la Biblia es un documento importante para la fe, pero no palabra de Dios. No. Ok. Oh, qué quilombo tienen, ¿eh? Perdón, con todo respeto te lo digo, pero no sabía que era tan así, amigo. O sea, a ver, para recapitular, para los que no estábamos enterados de esto de la luz del mundo y todo esto. Bien, lo de la luz del mundo predican que la Biblia no es palabra de Dios, sino que guarda el testimonio de los acontecimientos ocurridos en la relación Dios con el hombre, pero que no necesariamente es palabra de Dios. Así también los apóstoles preservaron y comunicaron fielmente el Evangelio hasta que el último de los apóstoles, el apóstol Juan, murió. A partir de ese momento comienza la corrupción en la iglesia y nadie predicaba la verdad hasta la restauración de la misma en el año 1926 por el apóstol o llamado apóstol, el señor, no me acuerdo que le pusieron el nombre Aarón, algo de González puede ser que dijiste que se llamaba, ¿cómo era? Sí, el hermano Eusebio, a quien Dios le cambió el nombre a Aarón. Y a partir del siglo XX, o sea, del siglo I que se murió el apóstol Juan, nadie predicó la verdad, y a partir del siglo XX se restauró la verdad con el muchacho este que fue llamado por Dios. Sí, según lo que nos marca en el Apocalipsis, que se cumple esa profecía donde dice que la mujer iba a ser llevada al desierto, iba a ser sustentada de un tiempo, otro tiempo, la mitad de un tiempo y la mitad de otro tiempo, y después nuevamente iba a volver a resurgir. Ajá. Se cumple esa profecía, pues hasta el año de 1926 acaban esos tiempos para nuevamente resurgir, que resurja nuevamente la iglesia y que la humanidad tenga la oportunidad de adquirir el conocimiento de la verdad, que es el que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Wow, entiendo. Tremendo. Y no sé qué preguntarte, hermano. Sí, es que todo, si tú no me puedes preguntar cualquier cosa y conforme a la Biblia, que es el testimonio, te lo podemos contestar, digo. El mismo apóstol Pablo... Pero pará. Ustedes no creen que la Biblia sea palabra de Dios, pero sí es un fiel testimonio. Sí, es un fiel testimonio. Ok. ¿Y cómo lo sabes a eso? ¿Cómo sabes que es un fiel testimonio? Porque en definitiva, la Biblia, por dar un ejemplo, los evangelios no nos dicen quiénes lo escribieron. Quien nos dice quiénes escribieron los evangelios es una iglesia corrompida como la Iglesia Católica. Si ni bien termina la muerte del último de los apóstoles, toda la iglesia se corrompe y nadie predica la verdad, ¿cómo sabés que estos documentos que fueron recopilados por la iglesia corrompida, que es la Iglesia Católica, son verdaderos? Bien, bueno, es que irónicamente, vamos a decirlo de esta manera, irónicamente en la misma Iglesia Católica existían historiadores que guardaban fielmente la historia, no solamente de los apóstoles, sino incluso de muchos otros, ¿no? O sea, de muchos otros gobernantes, de muchos otros dirigentes. Okay. Y guardaban fielmente la historia, irónicamente lo decimos de esa manera, y pues de ahí empezaron a recopilar, ¿no? Obviamente. O sea, la Iglesia Católica que estuvo corrompida fue capaz de poder escoger correctamente los libros que comunicaban el mensaje de Dios. Pues vamos a decirlo de esa manera que sí. Qué loco. Sí, algo bastante extraño, pero sí sucedió. ¿Y cómo sabes que no estaban equivocados? ¿Cómo sabes que no se equivocaron? De hecho, no podemos decir que no se hayan equivocado, pero sí podemos decir que ellos reunieron los libros o las cartas que llegaron a encontrar para poder recopilar y hacer crecer también incluso su imperio. Tú sabes que la Iglesia Católica, yo no me gusta atacarla, pero la Iglesia Católica tiene una variedad de cultos, no solamente el cristianismo, tiene una variedad de cultos, ¿no? De todo lo que se conoció en la antigüedad, digamos, la variedad del culto que hacía Roma, el que hacía los de Persa, lo que hacían los cananeos, lo que hacían... Una ensalada de fruta. Una variedad de cultos, porque en cada región donde conquistaban tenían que darle algo de que la gente pues los aceptara como gobernantes. Claro. Así como lo último que sabemos de historia es que gobiernan a Jerusalén, después de gobernar Jerusalén juntamente con España, pues ya sabemos que históricamente hablando pues se empieza a conocer el continente americano. Claro. Entonces pues todo eso de alguna manera el gobierno tiene que imponer algo o darle algo a las personas para que puedan
no sé, vivir en santa paz, vamos a decirlo claro. de esta manera, ¿no? Entiendo. Che, vos tendrías que ser guionista, hermano, de alguna película de Hollywood, hermanazo. ¿Qué querés que te diga? Pero pará, ¿cómo sabés, entonces, vos cómo sabés de que la Iglesia Católica no se equivocó respecto a estos libros? ¿Cómo lo sabés? Sí, no se equivocó. Digo, irónicamente tiene fines. Bueno, está bien, pero vos me decís, no se equivocó. Me lo decís con seguridad. Vos me decís con seguridad, no se equivocó. Pero ¿cómo lo sabés? Bueno, si leemos algunos libros, aparte de la Biblia, hay libros de filósofos romanos y filósofos griegos, atenienses, de los cuales hablaron también de los apóstoles. Entonces podemos ver que... Nombrame uno. Recuerdo alguno de ellos. Uno que estaba en la temporada del apóstol Pablo. Mira, ahorita así el nombre no los tengo, pero hay uno que estaba en la temporada del apóstol y que hablaba... de hecho, él era judío, pero luego se convirtió en romano, y él fue el que empezó a escribir Josefo. Cierta historia. Flavio Josefo. Flavio Josefo, sí, gracias, te lo agradezco. Pero Flavio Josefo no habla de Pablo. Sí, habla de Jesucristo, o sea, habla de algo de lo que es de Jesucristo, una parte de la historia de él. Entonces sí nos damos cuenta que hay historiadores o filósofos que escribieron de Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la pregunta que te hice. Yo te dije, ¿cómo sabes que la Iglesia Católica no se equivocó con esto? Eso no tiene nada que ver. Yo conozco, yo leí las obras de Flavio Josefo. Por eso te digo, ¿vos cómo sabés que la Iglesia Católica no se equivocó con esta Biblia que vos usás? Porque el que nos da a conocer las cosas y la verdad es el apóstol de Jesús. Ahí está. Ahora te entendí. Así como el apóstol Pablo, cuando utilizaba los escritos que le decía, le mandó a Tito traer unos escritos, cómo la iglesia sabía que esos escritos eran realmente... O sea, el que te lo confirma es este hombre... Llamaba el apóstol Pablo, ¿no? Ok. O sea, el que te lo confirma es este hombre Eusebio Joaquín González. No. Eso fue en el año de 1926. Ok. Entonces, ¿quién es el que te lo confirma entonces? Bueno, hoy en la actualidad nos lo confirma el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Ok, Eusebio Joaquín García es el que te dice que la Iglesia Católica no se equivocó con estos libros. No, a ver, déjate cortar. A ver, dale. En el año de 1926, Dios llama al hermano Eusebio, a quien le cambia el nombre a Aarón. Pero nuestro hermano obviamente no es eterno, no iba a durar tantos años, no iba a durar 100 años o 200 años, sino que en el año de 1942, cuando el hermano Eusebio duerme en los brazos del Señor, Dios llama al apóstol Samuel Joaquín Flores, lo llama al apostolado para continuar la obra. Ajá. Y en el 2014 duerme el apóstol Samuel Joaquín Flores y Dios llama en ese 2014, en el mes de diciembre, ajá, al apóstol Nazón Joaquín García, quien hoy en la actualidad es el apóstol actual. Ok. Cristo. Hay tipo una sucesión apostólica. No sucesión, porque ese es un llamamiento. O sea, no se le entregó a él, sino que Dios lo... Ok, Dios mismo es el que lo... Ok, fantástico. Bueno, y entonces el que te confirma cuál es el último, el Nazón. Sí, ahorita el apóstol Nazón. O sea, el apóstol Nazón es el que a vos te confirma que los romanos no se equivocaron respecto a la Biblia. Exactamente. Ok. Vamos a decirlo así. Okay. Que la Biblia es un fiel testimonio. Ok. ¿Y vos cómo sabés de que estos tres últimos apóstoles, arrancando por el Eusebio, cómo vos sabés que fueron elegidos por Dios? Bueno, Dios es el que da el testimonio, sí, porque Dios es el que hace la obra, como dijo Cristo, cuando hablaba con sus contemporáneos, le decía, estas son las obras de Dios, ¿verdad? Y empiezan a consultarlo, a decirle, oye, bueno, ¿qué obra has hecho tú para que te creamos? Y dijo Cristo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Sí, entonces, en este caso, Dios es el que hace la obra, Dios es el que da el testimonio, Dios es el que muestra a su elegido. Sí, es Dios el que hace todo. Bueno, pero ¿cómo te lo mostró Dios? ¿O cómo lo mostró Dios? En mi caso, cuando yo llegué a la iglesia de la Luz del Mundo, porque yo no era de la Luz del Mundo, yo soy convertido. ¿De dónde venías vos? En el año... ¿M? ¿Vos qué eras antes de ser de la Luz del Mundo? Era por nacimiento católico. Ok, por nacimiento fuiste católico y después te hiciste de la Luz del Mundo. Así, en el año 2025. ¿Este año? Digo, en el año 2005, perdón. Ok. Entonces, ¿y vos cómo supiste de que este Nazón era el verdadero apóstol de Jesucristo? Bueno, cuando yo llegué en el 2005 estaba el apóstol Samuel Joaquín Flores. Ok. En ese tiempo.
Y en ese momento, ¿vos cómo supiste que era un verdadero apóstol de Jesucristo este Joaquín? Bueno, 3 años antes de conocer la iglesia, pues yo tuve algunos sueños, tuve algunas, vamos a decirlo así, sueños, porque empecé a soñar con esta persona que no conocía, de hecho ni conocía la luz del mundo, la verdad, o sea, la verdad ni sabía que existía la iglesia. Yo soy de aquí de Tijuana y no sabía que existía la iglesia. Existían otras iglesias, los testigos de Jehová, mormones, pentecosteses, evangélicos, o sea, otro tipo de iglesias, pero la luz del mundo nunca, así como tú, que nunca, no sabía que existía. Pero del 2003 tuve algunos sueños, empecé a tener algunos sueños y empecé en el sueño a mirar a esta persona, a la cual pues me preguntaba quién era. Y en el último sueño, antes de llegar a la luz del mundo, nuevamente soñé con esta persona llamada Samuel. Y una voz en ese sueño me dijo que él era su enviado. Entonces yo en el 2005 fui buscando la luz del mundo y cuando llegué, pues pregunté, ¿esta es la iglesia de Samuel Joaquín Flores? Entonces fue cuando ya... Que en el sueño la voz te dijo que tenías que buscar a Joaquín Flores. Sí, a Samuel, que él era su enviado, que ahí llegara, pues. Ok. ¿Y el tipo, cómo demuestra que es un apóstol de Jesucristo? ¿Él cómo lo demuestra? Por la doctrina, la enseñanza, la doctrina, es la forma por la cual se identifica que es un verdadero apóstol de Jesucristo. Ok. La enseñanza, la doctrina. ¿Es cierto que está preso ahora el último apóstol? Bueno, sí, el último, sí, igual como todos los anteriores. ¿Todos estuvieron presos? Pues el apóstol Pedro estuvo preso, el apóstol Juan. Bueno, pero el apóstol Pedro no estuvo preso por abuso sexual. Las acusaciones, pero las acusaciones contra el apóstol Pedro no fueron acusaciones por presunto abuso sexual. No, pues no eran las mismas épocas, obviamente. Ok. Ahí entra la ignorancia muchas veces de la persona, porque piensan que porque no tuvo ese tipo de acusaciones, ya no lo es. Bueno, en aquella época... O sea, él está siendo acusado injustamente. Claro. ¿Y cómo lo sabes vos a eso? Bueno, yo he seguido el caso desde el 2019. Hasta hoy. Okay. Nosotros sabemos quiénes son las personas y pues también conocemos la historia que está detrás de ellos. Entonces, aún así, de tomos bíblicamente podemos decirles que así como sufrieron los antiguos apóstoles, así también él está sufriendo. La misma forma de acusaciones falsas, difamaciones. Vamos, el apóstol Pablo fue difamado porque dice que fue acusado de muchas cosas graves, según en Hechos 24. Dice que fue acusado de muchas cosas graves que obviamente nunca se le comprobaron, pero tampoco nunca lo soltaron. Dice que el rey lo mandaba a hacer audiencia, pero esperando a que el apóstol Pablo le diera dinero, pero nunca lo soltó, nunca lo dejó salir. Al último vemos en la historia que el apóstol Pablo fue preso domiciliario toda su vida. No lo dejaron libre. Eso no dice la Biblia igual, pero no importa. Entiendo, no importa. ¿Y cómo es? ¿Y cómo en la iglesia de la luz del mundo, cómo obtenés la salvación? Bueno, la salvación se obtiene en Cristo. Pero para eso, obviamente, el apóstol está puesto por Cristo. Él es el que nos enseña la doctrina, el evangelio y la doctrina, y nos lleva a los pies de Cristo para ser salvos. Pero hay una orden, ¿no? Como la que Cristo dejó. Creer, arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y ser fieles hasta el final. ¿Fieles a quién? A Cristo, hasta el final. A través de las enseñanzas del apóstol González. Practicando su doctrina. La doctrina del apóstol González. O sea, básicamente sería, ¿de qué forma somos fieles a Cristo? Siendo fiel a la doctrina enseñada por el apóstol González. Sí, que es la misma que Cristo enseñó. Entiendo. Que ellos la reciben por revelación. Por revelación. Sí. Ok. Así como dijo el apóstol Pablo, que dice que todo lo que él recibió fue por revelación y que todo lo que él conocía lo tenía por basura. Entonces, la revelación de Cristo, esa es la doctrina que ellos enseñan, es la doctrina que ellos muestran y el conocimiento que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Si yo muero ahora, no soy salvo. Sin conocimiento de la verdad, no hay salvación. O sea, si yo muriera ahora, no sería salvo. Lamentablemente sí. Yo tendría que, para ser salvo, bautizarme en la iglesia de la luz del mundo. Para ser salvo es creer en la predicación de su apóstol. Ok. Comprender. Del señor González. Aceptarlo, sí. Ok. Dios, porque mira,
Ok, para. A ver, el proceso sería el siguiente. Entonces, yo que soy católico, ponele que quiero ser salvo. Entonces, yo lo que hago es, primero tengo que arrepentirme de las cosas que creía como católico para confesar la fe que me predica el apóstol González. Una vez que yo confieso la fe del apóstol González, que me predica el apóstol González, me bautizo. Y ahí ya soy parte de la luz del mundo. ¿Sería ese el proceso? Sí, pero todavía te faltaría lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, yo todavía no estoy salvo. No, Okay. o sea, no estás completo, vamos a decirlo así. Ok. Porque sin el Espíritu Santo no vas a poder entrar al reino de Dios, según lo que nos dice Cristo en Juan 3:5, el que es necesario que nazcas de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. Pero también algo más, tienes que ser fiel hasta el final. Hasta el final. Porque a las enseñanzas del apóstol González. La salvación la puedes perder. Ok, la salvación la podemos perder. Si yo de repente, suponete que voy a la luz del mundo y un día digo, para mí el apóstol González está equivocado y en esto no le puedo hacer caso, yo puedo perder la salvación. Básicamente sí. Ok. Sí, al apartarte de la doctrina que es de Dios, te pierdes. Entiendo. ¿Ustedes tienen que pagar diezmo? No es pagarlo. De hecho, a nosotros se nos enseña que se da por fe. Ok. Así como el siervo Abraham dio el diezmo sin haber ley, que fue por fe. Ya después se establece como ley, porque Dios le pareció bien, según lo que leemos en el libro de Moisés, ¿verdad? Las leyes de Moisés, donde ya incluye el diezmo. Pero antes se daba un diezmo que era por fe, sin necesidad de que hubiera una ley. Entonces, todo eso se hace por fe. No es obligatoriamente así. O sea, yo puedo ser parte de la luz del mundo y no dar mi diezmo. Exacto. ¿Y estaría siendo fiel? No. ¿Estaría siendo fiel? No. O sea, eso ya depende de ti. Bueno, pero pará. Suponete de que vos, Alberto, decís, mirá, la verdad que yo quiero seguir siendo parte de la luz del mundo, pero no quiero dar más el diezmo. ¿Seguirías siendo fiel? No, pues sí sigue siendo de la luz del mundo, pero ya conforme al tiempo, pues el conocimiento va a llegar a ti y tú vas a entender que el dar el diezmo, pues no es malo, al contrario, es una bendición de parte de Dios que te puede ser muy favorable. ¿De qué manera te hace favorable? ¿De qué manera te es favorable? Bueno, porque sabemos que el diezmo es de Dios, ¿no? Pero ¿de qué manera vos te favorece dar el diezmo? Bueno, si tú das el diezmo, Dios te puede dar aún más, ¿no? O sea, ese puede ser el pensamiento de uno, que si yo le doy a Dios lo que es de Él me puede dar más. O sea, vos podés ser más bendecido económicamente por Dios. Económicamente puede ser, o espiritualmente, pero de ambas cosas son favorables para nosotros, ¿no? Ok. Bueno, querido. Es por fe, ¿Eh? es por fe, Santiago, es por fe. Sí, La entiendo. persona que tiene fe, así como el siervo Abraham, por fe Dios dio el diezmo, así también la persona por fe lo va a dar y por esa fe va a recibir bendiciones de parte de Dios. Che, tengo una pregunta. ¿Vos crees que Dios quiere que todos sean salvos, verdad? Sí, según lo que dice ahí en Timoteo. Y que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados para que seamos salvos, ¿verdad? No murió por todo el mundo, porque así lo dice, que no fue por todos, sino por aquellos por los que van a creer en Él. Para los que van a creer en Él, porque no fue para todos, porque ese es un detalle que se habla mucho, que dicen que murió para todos. No, murió para los que van a creer en Él, según lo que dice. Para los de la luz del mundo. No, para los que crean en Él. Pero los que creen en Él a través de la doctrina del apóstol es la luz del mundo. Ah, sí, bueno, sí, en este caso. O sea, Cristo murió para los integrantes de la luz del mundo. Murió para los que van a creer en Él por medio de la doctrina de sus apóstoles. Y que van a ser parte de la luz del mundo. En este caso es la luz del mundo. Ok. Así como en tu caso, tú crees que siendo los católicos son la única religión verdadera. Entonces, si los evangélicos se quedan afuera, para ti, ya ellos ya no son salvos. Yo nunca dije eso. La iglesia que es la verdadera, según el punto. A lo que he escuchado anteriormente de lo que han dicho. Ah, bueno, no sé. No, eso no enseña la iglesia. Santiago, la iglesia católica. Has dicho que, obviamente, al decir que la iglesia católica es la verdadera, fuera de ella no hay otra verdadera. Ah, eso sí. Al momento de que un testigo de Jehová dice que para ellos afuera de ella no hay otra verdad. Entonces, obviamente, que el que no pertenece a la verdad
No, no, pero yo nunca jamás he dicho de que un evangélico, por ser evangélico, se condena y no puede llegar a ser salvo. Eso jamás lo dije, porque no es algo que enseñe la Iglesia Católica. Pero bueno, nada, qué sé yo. Cristo, ¿no? El que no acepte su doctrina, el que no acepte su enseñanza, el que no acepta a sus enviados. Pues, o sea, al día de hoy sería el que no acepta ser de la luz del mundo, se va para el infierno. Pues vamos a decirlo de esa manera. Aunque se oye muy mal decirlo así. Pero es un poco chocante, sí, un poco chocante. Sí, sí. Es un poco chocante. Mirá, y para concluir, yo te tengo que ser honesto, hermano, para concluir. En el tiempo de Cristo, si no fueras de la iglesia que Pablo dirigía, o Pedro, o Juan, o alguno de los apóstoles, si tú no pertenecías a esa iglesia o a esa congregación, estabas perdido. Sí, te entiendo. Mirá, yo te tengo que ser honesto para concluir, hermanazo. Vos apelaste a la historia y a mí me parece que si vos chequearas un poquito lo que comunica la historia acerca del cristianismo, de la fe cristiana y demás, te darías cuenta que estás en una secta, amigo. Te darías cuenta. Si vos fueras a la historia, mirá, ni siquiera te digo en la Biblia, andate a la historia, andate a escritores tanto cristianos primitivos, discípulos de los apóstoles, como así también historiadores, tal y como vos me mencionaste que estás abierto a poder leer historia fuera de lo que pudo haber escrito el cristianismo, ahí vos te vas a dar cuenta de que estás en una secta, hermano. Chequealo vos, qué sé yo, miralo. Acusaron al apóstol de ser sectario también. A Cristo también le dijeron sectario, entonces no es algo sorprendente que nos digan lo mismo. Sí, te entiendo, pero acá hay razones justificadas para llamarte sectario, amigo. Sectario sería, ¿sabes por qué? Y ojo, no te lo digo de manera de insulto. No me gusta utilizar el término de forma de insulto o para no sé, para ofenderte. Pero sí secta porque toda esa comunidad y esta doctrina que vos predicás, amigo, no representa lo que es el cristianismo primitivo predicado tanto por los apóstoles como transferido a su iglesia, la fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica. Cuando vos te vas, andate a finales del siglo I, principio del siglo II, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, vos vas a ver de que la historia, tanto contada por los cristianos como por los no cristianos, va a ser a una sola voz, va a declarar que la Iglesia Católica es la fundada por Jesús y que toda comunica una misma doctrina de generación en generación. Chequealo por medio de la historia, hermanazo. ¿Qué sé yo? Te puedo decir eso. No sé si un día me das la oportunidad de debatir ese tema contigo. Yo me gustaría debatirlo, porque la verdadera Iglesia de Cristo se demuestra por la enseñanza que tiene, no porque se fundó hace 2000 años, sino por la enseñanza. Bueno, mira, hagamos lo siguiente. Que no son los de Cristo. O sea, que Cristo no fundó la católica, eso sabemos bien, ¿no? Ok, Cristo no fundó la católica. Bien. Bueno, otro día venite con tiempo así como hiciste ahora y charlamos un ratito y vemos y charlamos cuál es la verdadera iglesia, si la católica o la de la luz del mundo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Listo, bien, fantástico. Amigo, te mando un gran abrazo y espero que estés bien. Sí, me despido. Dios los bendiga a todos. Chau. Te agradezco. Mingan 2011 se ha suscrito al canal. Y Dios me los bendiga gracias a todos. Te espero cuando quieras entrar nuevamente. Chau. Sí, Dios te pague. Dios te bendiga. Es peligroso. Las sectas son peligrosas, chicos. Las sectas son peligrosas, chicos. Juntaron los de la luz del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? ¿Un grupo de WhatsApp y dijeron vamos a Rincón Apologético? Permítame. Bueno, salgo de aquí. Es que tenía YouTube. Ahí está. Perdóname, no te escuché bien. Estaba Perdón, ¿vos también sos de la luz del mundo? También, por la gracia de Dios, también soy de la luz del mundo. Es un gustazo estar aquí. No sé si ya estoy en vivo. Sí, estás en vivo. Es un gustazo, la verdad. Antes que nada, pues bueno, te felicito por tu canal. ¿Vos también tenés un canal de YouTube? Sí, también tengo mi canal. Se nota de acá a Checoslovaquia. ¿Qué querés que te diga? Exacto. No, pues... Se nota que pusiste grabar hace un ratito. Pero así, mirá. Lo huelo, soy profeta todavía. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dasam Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video.
No, creo que no eres profeta porque no estoy grabando. Ok, puede ser. Falso profeta. Sí, es falso totalmente. Solamente te estoy escuchando el mensaje. Ok, vamos a creerte. Bueno, no. Titán, ¿venís a auxiliar al otro hermano de la luz del mundo? No. Entonces, contame, ¿de qué querés hablar? Bueno, creo que ibas a hablar de idolatría, pero no hablaste nada de eso con el hermano que entró. No, porque no sabía de qué se trataba la luz del mundo. Me estoy enterando ahora, entonces solamente estaba investigando un poquito quiénes eran, nada más. Ok. Bueno, fíjate, hablando de idolatría, creo que ahorita mi hermano más o menos te dio algo, una información rápida, ¿no? De lo que es la luz del mundo, a grandes pasos. Pero hablando de la idolatría, Santi, bueno, yo quisiera preguntarte a ti, Santi, para ti, si fueras caminando por la calle, vieras algún tipo de culto religioso, dijeras, para mí esto es idolatría. ¿Qué sería para ti, Santi, idolatría? Y si me encontrara con algún lugar en donde se está reconociendo a una criatura como a Dios, eso yo diría, eso es idolatría. Si ves a una persona arrodillado delante de otra persona, ¿dirías, esto es idolatría? No necesariamente. ¿O qué sería entonces? Reitero, te acabo de responder, si viera que alguien está reconociendo a una criatura como creador, como Dios, como el Señor omnisciente, omnipotente, como el creador de los cielos y la tierra. Si existiera dicho caso, yo diría, está cayendo en idolatría. Pero ¿cómo lo podrías ver? O sea, ¿cuál sería la parte visible? Tendrías que escuchar, ¿no? Oye, para mí tú eres mi Dios, eres mi creador, pero tendrías que escucharte. Pero si lo vieras de lejos, ¿cuál sería esa manifestación que dijeras, eso que estoy viendo ahí es idolatría? A mí la Biblia me enseña a juzgar con sano juicio y no prejuzgar. Por ende, si no tengo la información necesaria como para emitir un juicio, prefiero guardarme mi juicio para mí y ver si puedo conseguir algo más de información. No ando juzgando así porque sí nada más según las apariencias. Por ende, si lo que yo veo no es suficiente como para llegar a la conclusión de si es o no idolatría, directamente no digo nada. No que lo digas, pero para tu mente, mira, te voy a poner un ejemplo. Pero ya te lo dije. Te dije, si yo veo un caso, presencio un caso en donde se está reconociendo a la criatura como creador, como Dios, como divino, eso es idolatría. Ok. Ya está, ya te lo dije. No, sí, pero está medio extraño lo que me acaba de decir. Pero bueno, es tu pensamiento, ¿no? Porque... simplemente no te di la respuesta que vos esperabas que te diera, nada más. No, te voy a poner yo un ejemplo, por decirlo, si tú vieras caminando a una procesión que lleva un ídolo cargando, que lo llevan para meterlo a algún templo, dirías lo que dijeron aquellos hermanos que estaban ahí en Babilonia, decir, oh Señor, solo a ti se debe de adorar. ¿Dirías esas palabras? Y si yo supiera que lo que tienen ahí es un ídolo como tal, un falso Dios, evidentemente sí. Ahora, el caso católico no es así como vos lo estás presentando. ¿Por qué? Porque no se cargan falsos dioses. Entonces, si encontrara a alguien cargando algo que pretende presentarse como un Dios distinto al Dios predicado por Jesús de Nazaret, claro, evidentemente yo lo reconocería eso como idolatría. Ok, entonces, si tú vieras eso, sí dirías idolatría, pero si vieras que solamente es por el hecho de cambiar a un ídolo y poner a una imagen o a una representación de Jesucristo, de María, de José, dirías, esto sí está aprobado, pero esto no. O sea, el mismo tipo de escena, la multitud cargando, cantando y alabando a un ídolo que está vestido de ropas elegantes, que tiene un cetro, que tiene una corona, que está vestido de oro, dirías, esto es un ídolo, pero siempre y cuando tenga a una imagen representando a Jesucristo o a María o a el apóstol Pablo o algún mártir, dirías, esto no es idolatría. Esa sería la diferencia de idolatría. Reitero, ¿qué significa ídolo? Mira, vayamos ahora, yo te pregunto a vos, ¿qué es un ídolo? Es una representación de algo divino. Bueno,
es un falso Dios, ¿verdad? Es la representación de algo divino. Bien, es la representación de un falso Dios. Pues no puede ser falso tampoco. Yo no he dicho falso Dios, yo he dicho la representación. ¿Vos no crees en la existencia de un único Dios verdadero? Sí, sí. Entonces, si hay un Dios distinto a este, es un falso Dios. No, permíteme tantito. ¿Pero qué? ¿Es un Dios verdadero? ¿También pueden haber dos Dios verdaderos? No, lo que estoy diciendo es que un ídolo es la representación de algo divino. Claro, de un falso Dios. Y no es falso Dios, o sea, es la representación de algo divino. O sea, tú me estás presentando a un Cristo. Déjame ponerte, aquí está aquí está esta representación de Jesucristo. Pero es que Jesucristo, no, pero esto representa algo divino. Independientemente si es falso o verdadero para ti, representa algo divino. Pero precisamente ahí, es un libro católico, donde habla Baruch 6, tú lo sabes bien, como el pueblo judío, cuando es enviado a Babilonia, le dicen, tú vas a ver cosas ahí que nunca jamás viste. Tú vas a ver ahí representaciones, gente turba que lleva cargando ídolos, que están vestidos con cetro, con coronas, ropas, y los llevan cargando. Y los llevan, y es una adoración. Tú me acabas de decir que es un acto de idolatría. ¿Por qué ahora tendría que ser diferente, Santi? ¿Por qué lo que a Dios abominó en ese momento? Dijo, guárdense ustedes de hacer eso, porque ustedes jamás vieron eso. Ustedes nunca tuvieron ese tipo de enseñanza. Ahí está la clave. Hacer eso. Ahí está la clave. Jamás vieron eso. Si nunca. A Jesucristo se lo vio. Dice la Biblia, enseña la Biblia, que el verbo se encarnó, lo vimos con nuestros ojos, los palpamos con nuestras manos. Entonces, al Dios cristiano predicado por la Iglesia Católica sí se lo vio, hermanazo. No sé el Dios predicado por la luz del mundo y estos apóstoles medio raros que ustedes tienen. Pero al Dios predicado por la Biblia se lo vio, se lo palpó, porque se encarnó. Entonces, ¿cuál es el problema con hacer representaciones de ese Dios que se hizo visible y que habitó entre nosotros, que caminó con nosotros y se ensució los pies con nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿Es acaso eso idolatría? No, en absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque etimológicamente, según el significado de la palabra, un ídolo es un falso Dios. ¿Jesús es verdadero Dios? Sí, es verdadero Dios. Entonces, la representación de Jesús verdadero Dios no puede ser nunca un ídolo, porque un ídolo es la representación de un falso Dios. Tenés un problema conceptual etimológico, hermano. El significado de las palabras lo tenés medio confundido. Ese es el problema. Entonces, reitero, si yo veo en una procesión cargando en la India una imagen de un elefante que dicen, este es el Dios creador, evidentemente no necesito más señales para decir eso es idolatría. ¿Pero por qué? Porque hay una representación de un falso Dios. En cambio, si en una procesión yo tengo la imagen que representa a Jesús de Nazaret, que es la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, que lo vimos con nuestros ojos y lo palpamos con nuestras manos, yo no puedo decir que eso es idolatría, porque eso es una representación del Dios verdadero. Si fuera una peregrinación de la Virgen María, en donde tenemos una imagen de la Virgen María, dado que los católicos no confiesan que la Virgen María sea Dios, eso no es idolatría, porque no es un falso Dios. Simplemente se la está amando por medio de la representación, pero se la está reconociendo como criatura que se somete al único Dios verdadero. Entonces, no me cambies las cosas, hermano. No. Si vamos a mentir, no me gusta. Con la mentira no me gusta. No estoy mintiendo. Yo estoy diciendo la verdad, Santi. Yo sé que no te gusta lo que te estoy diciendo, pero es la... No me gusta porque es mentira. No es mentira. Mira, te voy a poner esto así. Te lo voy a poner así. Es decir, lo que a Dios abominaba, ese tipo de acción que Dios abominaba, ¿por qué ahora se lo cambian? ¿Por qué ahora a Dios le va a gustar algo que no le gustaba, Santi? ¿Cuál es la razón por la que no le gustaba, hermano? Porque era un falso Dios. No era porque... Uy, Dios. Pero, hermanito, entendeme lo siguiente. ¿A Dios por qué no le gustaba esto? Porque era un falso Dios. Era un falso Dios. ¿Por qué era un falso Dios? Porque se estaba proponiendo a un Dios distinto al Dios creador, al Dios único existente, al que sostiene toda la creación. Se está diciendo, aparte de ese Dios, existe otro Dios. Y eso es falso, eso es idolatría, hermano. Por eso es que Dios condena la idolatría, porque es un falso Dios. Y bueno, Santi, ¿y por qué darle ese mismo culto, eso mismo que se practicaba para los ídolos, por qué ahora dárselo a Dios? Es decir, y déjame te pongo así el punto. Si a Dios
se le adoraba de esa forma desde el inicio y los pueblos paganos imitaron eso y lo hicieron para sus dioses, Dios se airaba porque eso era para mí. Se hubiera dicho, es que eso era para mí y se lo están dando a los otros, a ídolos muertos, a dioses extraños. Pero eso jamás lo hicieron el pueblo de Israel. Jamás el pueblo de Israel tomó una imagen representando al Dios vivo para irlo cargando y llevándolo al templo de Jerusalén. Nunca lo hicieron el pueblo judío eso. ¿Por qué? Jamás. ¿Por qué? Santi, permíteme. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo habían hecho? ¿Por qué? Vos mismo lo respondiste hace minutos. No era una enseñanza, no era una enseñanza. No, vos mismo hace minutos hace minutos nada más lo respondiste, porque no habían visto nada, pero a partir del momento de la encarnación, aquel Dios que no había sido visto, fue visto porque habitó entre nosotros, porque caminó entre nosotros, porque nuestras manos pudieron palparlo. A partir de ese momento en el que Dios se encarna, se puede hacer una representación de Él, pero porque Él... Eso. ¿En dónde dice qué? Eso. ¿En dónde dice qué? Hacer una representación y cargarlo como lo hacían en Babilonia. ¿En dónde dice eso ahora? Cuando el apóstol Pablo hizo una representación, cuando el apóstol Pedro llevó cargando a Jesucristo, representando una imagen y llevándole al pueblo a algún templo, ¿cuándo hicieron eso los apóstoles? Ok. De esto? Para responder a eso, tengo que primero saber si lo que dijo el anterior muchacho también de la luz del mundo, vos lo crees. Esto... La Biblia, ¿es la palabra de Dios? Santi, no estamos ahorita hablando de eso. No, cuando vos me decís cuándo Pablo hizo esto, calculo que lo que conocés de Pablo lo conocés por la Biblia. Por ende, yo tengo que saber qué es lo que crees acerca de la Biblia. Sí, mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir lo que dijo el hermano también. ¿Vos crees que la Biblia no es la palabra de Dios? Santi, no cambies el tema ahorita. No estoy cambiando el tema. Es que... El tema que estamos hablando. Pero vos me preguntaste, ¿cuándo Pablo hizo eso? Yo necesito saber cuál es... Yo creo todo lo que dicen los... ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Las escrituras. Para mí las escrituras no fueron escritas por los católicos. Fueron escritas por... Yo no te estoy preguntando eso y por alguna razón no me estás queriendo responder. ¿La Biblia es palabra de Dios? Sí es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Sí. O sea que el otro de la luz del mundo estaba equivocado. Te estoy diciendo que pienso igual que él, pero me dices que no. ¿Quieres que te conteste? Te voy a dar la respuesta que tú quieres. Es que el anterior... No es palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, Santi. Entonces, ¿no es palabra de Dios? Pues, no cambies el tema, amigo. No, necesito saber qué es lo que crees, amigo, para poder responderte el caso de Pablo. Entonces, ¿vos crees o no crees que sea palabra de Dios la Biblia? ¿Tus suscriptores están viendo? Sí, están viendo. Y saben que estás cambiando el tema. No quiero cambiar el tema. Te tengo que ser honesto, me resulta llamativo que sea tan conflictivo para vos responder algo tan sencillo como esto. Bueno, entonces... Las palabras son espíritu y son verdad. ¿La Biblia es palabra de Dios? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te dije ahorita? Me dijiste sí y no, por eso quiero estar seguro. Ok, sí, está bien, vamos a darte el gusto. Sí, es palabra de Dios. Ahora, muéstrame con... No, ¿cómo vamos a darte el gusto? A ver, para. No vaya a ser cosa que vos me estás cambiando lo que enseñan lo de la luz del mundo. No te estoy... A ver... Nada, Santi, tú eres el que estás cambiando el tema. Pará, quiero ver a ver qué es lo que cree la luz del mundo. Te están escuchando. ¿Es la Biblia palabra de Dios? ¿En tu iglesia enseñan que es palabra de Dios? Estamos hablando, Santi, estamos hablando de la idolatría. ¿Por qué me cambias ahora el tema? Ustedes predican que la Biblia no es palabra de Dios. Ustedes predican que la Biblia no es palabra de Dios. Te lo estoy diciendo, la palabra de Dios es viva. Es una palabra viva. Ustedes, mirá, tuve que fijarme Santi, en la doctrina de la luz del mundo. Ustedes predican que la Biblia no es palabra de Dios. Yo te pregunto, Santi, cuando Satanás cita las escrituras con Jesucristo... ¿Por qué me mentís de esta manera? No te estoy mintiendo. Me dijiste que sí en 2 oportunidades. No, pues para que me sigas contestando mis preguntas que te estoy dando. ¿Pero para eso me mentís? No te miento, Santi. Entonces, nuevamente, mira, te estoy dando la oportunidad de rectificarte. No. ¿Vos crees que la Biblia es palabra de Dios? No, la Biblia es el testimonio. Pero si mentís de esta manera, muchos adeptos no vas a conseguir. No te estoy mintiendo.
La Biblia es el testimonio de lo que sucedió. Es hermosísima, es inspirada por Dios, sí. Pero si es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Entonces, Satanás puede hablar palabra de Dios, Santi. Satanás puede citar a Dios. No puede hablar palabra de Dios, Santi. Puede citar a Dios. Pero no puede hablar palabra de Dios. La palabra de Dios la emite Dios. Entonces, Satanás no agarró ese libro también que tiene ese. ¿Y qué tiene que ver eso? Te estoy preguntando, Santi. Satanás habló palabra de Dios cuando tentó a Jesucristo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Respóndeme, Santi. ¿Por qué tan difícil te fue decir ¿Por qué que la Biblia no es palabra de Dios? ¿Por qué? ¿No será que ustedes engañan a la gente de esa manera? No, Santi, jamás. No los engañamos. Y precisamente... Me siento engañado, hermano, porque primero me dijiste que sí. ¿Qué querés que te diga? No, bueno, eso desgraciadamente es tu manera de esquivar las cosas. ¿Qué te puedo decir? Pero mentiste en vivo. No, te dije que no, que yo quería lo que el otro hermano te había dicho. Ok. Bueno, volviendo al punto de la idolatría. Volviendo al punto de la idolatría, ya para ir aterrizando. Idolatría es darle culto de latría a un falso Dios. Por eso es pecado, amigo. Es darle el culto de Dios, es otorgarle el culto debido al único Dios verdadero a un falso Dios, a algo que no es Dios. Eso es idolatría, amigo. A una representación de lo que... Bueno, eso te lo inventaste vos. O sea, de la misma manera que se inventan apóstoles, se pueden inventar todas estas cosas. De la misma manera que se inventan papas, amigo, pues igual. No. Porque nosotros podemos dar registro histórico desde el siglo I que existimos. Ustedes comenzaron a existir en el año 1926, me dijeron. Sí. En el año 1926 empezaron a existir ustedes, en el siglo XX, hermano. Y te venía a dar acá de la verdadera iglesia de Jesucristo. Papas, amigo, desde el siglo I no hay papas. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Apóstoles. Sí, apóstoles católicos. Sí. Católicos. Medio feo la plática, la verdad. Sí, a mí también. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Sí. No, amigo, gente mentirosa no. Pero ¿por qué mienten de esta manera?